se encontraban suspendidas pues en el resto del citoplasma, que esto se llamaba citosol, si no me equivoco. ¿Cómo? Citosol. Citosol. ¿Por qué se llama citosol? Porque tiene forma de sol. ¿Sí? No. 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 A ver. Citosol es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir citosol? A ver, ¿quién le ayuda? Pues, por ejemplo, cito de célula y sol, según yo, era una sustancia bastante líquida, como con una tipo consistencia de gel. De gel, más o menos. ¿Alguien más? Su compañera explica, pero falta algo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sergio Arturo. Bueno, pues sí es cierto, es una palabra compuesta de las palabras cito, que es ¿cómo se llama? La célula, y sol quiere decir de que es soluble. Soluble. No, tampoco. A ver. Sergio Arturo. Sí, yo también traía lo mismo que mi compañera. Yo pensé que, o sea, bueno, yo traía más bien la idea de que decía citosol, por lo mismo que cito de célula y sol porque tenía forma de sol, o eso me imaginé, pero no, o sea, ya vi que no, que estamos equivocados. Citosol es una palabra compuesta porque sol se refiere a solución, o sea, a la parte fluida de la célula. ¿Sí? Que tiene consistencia más fluida, ¿no? Que es el fluido, el contenido del citoplasma es fluido. Y en medicina empleamos mucho el término soluciones, ¿sí? Entonces es la parte que fluida, o sea, una solución fluida que ocupa lo que corresponde al citoplasma, ¿sí? Por eso se dice citosol, que es la solución ¿de qué? De la célula, pero la solución refiriéndonos al contenido fluido, al contenido líquido, aunque es semilíquido. ¿Por qué? Por lo que contiene dentro. Entonces, ¿sí? por ejemplo, al citoplasma podríamos dividirlo en dos fases, una líquida que sería el citosol y la otra sólida que serían ya pues los orgánulos y las inclusiones. No, de hecho hay una parte que es más fluida y hay una parte que es más densa. La parte más densa es la que rodea el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es una estructura voluminosa. ¿Sí? Y la parte más delgada está en la periferia, o sea, en el borde del citoplasma o en el borde de la célula, porque ahí debe haber más intercambio. Entonces, el borde es no tan denso como es la parte que rodea al núcleo, la parte que rodea al núcleo tiene mayor densidad. Y todos los espacios que quedan libres, o sea, son desplazados, el fluido es desplazado por el espacio que ocupa cada uno de los organelos. Ahora, doctora, yo tengo una duda. Leí en el libro que hay corrientes citoplasmáticas. ¿Esto a qué se refiere? De que dentro de la célula, por supuesto, se está moviendo y todo. Pero, ¿cómo puede haber ese tipo de fluidos? El fluido, el líquido intracelular ocupa una parte o todo lo que es el citoplasma, se denomina microambiente. En ese microambiente se generan movimientos. ¿Producto de qué? Pues del intercambio de iones, producto de las actividades propias de cada organelo, ¿sí? O sea, aquí no aplicamos función porque no es el retículo funciona de esta manera, no. Cada organelo tiene un papel para que se complete el metabolismo celular y de acuerdo al papel que tiene cada organelo, se origina una microcorriente a nivel del citoplasma, o sea, intracitoplasmática o intracelular. Y entonces eso es lo que ocasiona movimientos en el microambiente, o sea, en el citoplasma, ¿sí? O sea, la célula, aunque la veamos
intacta, tiene movimiento por lo que está sucediendo en el interior de ella, ¿sí? Al interior de la célula, a todo lo que interactúa dentro de la célula, se le denomina microambiente celular. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, doctora, por ejemplo, ¿Cómo? Si quieres tú. Sergio. No, bueno, le comentaba que mencionaba el libro que la parte central o más central, que era la que, bueno, la que adquiría propiedades tipo gel, o sea, que era un tipo más gelatinosa, pero también menciona, ¿cómo se llama? También menciona que, bueno, no sé si esté correcto, pero que esta porción que está en el cuerpo central se le dice centrosoma. ¿Sí, sí es correcto eso o no, doctora? No empleamos el término centrosoma, sino que esa parte que tiene mayor densidad y tiene características de coloide es debido a que tiene que soportar o sostener el núcleo. Y el núcleo es la estructura dentro de la célula que ocupa mayor espacio y pesa más. Entonces ahí la densidad es mayor. De hecho, no le decimos, centrosoma es como una región, o sea, dentro o en la parte central del cuerpo celular, pero no aplicamos mucho el término de centrosoma, como no aplicamos mucho el término de plasmalema. Si recuerdan, en la primera clase, cuando yo le dije cómo nos referíamos al hablar de células, decimos citoplasma y núcleo, que son las partes que identificamos con relativa facilidad en una célula. Y luego decimos membrana celular o membrana nuclear, que son los límites o los bordes de cada uno de estos componentes. Centrosoma alude como a una región, ¿verdad? Pero en realidad, pues, nos podemos dirigir directamente ¿a qué? Al núcleo como tal. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo, doctora, en el libro Dime. viene que el citoplasma está conformado, bueno, hay dos zonas que menciona, el ectoplasma y el endoplasma, que ambos tienen características diferentes, que por ejemplo uno tiene características de gel y el otro tiene las características de sol, que uno es más fluido y el otro es más como gelatinoso. Pero, ¿por qué se debe, o sea, esta como diferenciación en estas dos zonas? O estas características diferentes. La parte fluida, que es periférica, es la que requiere la célula para ¿qué? Para mecanismos de intercambio, para mecanismos de ¿qué? De captura de iones o de interactuar con otras células o con el espacio intercelular o con el espacio intersticial. Entonces, la parte más fluida favorece o facilita la capacidad de intercambio de una célula con lo que la rodea. Y la parte interna aumenta la densidad porque el núcleo es voluminoso y es pesado. Aunque es el orquestador, pues es central y tiene más volumen y pesa más. Bien. Una parte importante cuando hablamos del citoplasma de la célula es que al ver el citoplasma de la célula podemos decir qué forma tiene la célula. ¿Se acuerda que mencionamos varias formas de células? La forma de la célula está relacionada con el volumen de citoplasma que tiene. Entonces, el citoplasma se va a moldear o va a tener la forma del tipo celular en particular del que estemos viendo. En una célula esquemática que viene en el libro, o sea, es como una célula epitelial un poquito columnar, se ve un poco rectangular. Y luego le va desplazando o le va extrayendo los componentes que están dentro de ella, ¿verdad? Pero siempre que empezamos a hablar de células es como cuando llegamos a una casa. ¿A poco nos vamos directamente al rincón de la casa? Pues no, ¿verdad? Llegamos a la puerta, ¿verdad? O al barandal, que correspondería ¿qué? A la membrana celular. Es como decir, ya llegamos a una célula
y vemos que todo lo que la rodea se llama citoplasma. Y que cuando decimos citosol nos referimos a que es el componente fluido de la célula. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más podemos detallar en el citoplasma? ¿Qué más? Por ejemplo, en este va a estar como incluido el citoesqueleto, que por ejemplo mantendría como como la estructura de la célula. Bueno, la estructura de la célula no la mantiene el citoesqueleto. Bueno, como su integridad. No sé cómo decirlo. Sí, o sea, se refiere a los microtúbulos, ¿no? Mi compañera. ¿Cómo? O sea, que los microtúbulos eran los que formaban el citoesqueleto. O sea, Son un componente, los microtúbulos son un componente del citoesqueleto, ¿sí? Pero la ultraestructura, que son los elementos del citoesqueleto, son los espacios que van a quedar libres entre los organelos, ¿sí? Entonces, esos van a estar entre los organelos. ¿Dónde están los huesos en el organismo? ¿Entre qué? Los músculos. Los músculos. ¿Sí? Y es la parte como que va a detener, pero es la más interna. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay en el citoplasma? ¿Qué más elementos podemos mencionar? Obviamente nos referimos a células humanas. Pues en sí también puede tener RNA, ¿verdad? Citoplasma, fíjate bien, no estamos en el núcleo, citoplasma. Ah, sí, pero tengo entendido que también se puede manejar por ahí las enzimas. También, enzimas y RNA. O sea, que pueda estar viajando. No. En el citosol, ¿no? En el citosol sería donde se encontrarían esas sustancias como el ARN y los iones, ¿no? No se adelante, no se adelante. En el citoplasma, lo primero, y si se fija en el orden del libro, habla en general de organelos, inclusiones y elementos del citoesqueleto. Los organelos son estructuras bien conocidas y bien definidas, que dependiendo del tipo celular, puede predominar alguno de los organelos. Por ejemplo, en alguna célula puede predominar el retículo endoplásmico liso. En otro tipo celular puede predominar el retículo endoplásmico rugoso. En otro tipo celular puede predominar una mitocondria. O sea, la importancia primero de los organelos es que la cantidad o la forma dependen de un tipo celular en particular. O sea, una célula no tiene las mismas propiedades dependiendo del tipo de célula que es. Esa es la primera parte, ¿sí? Y todos los mecanismos que hace, por ejemplo, si es una célula que requiere una alta síntesis de proteínas, entonces sí vamos a requerir una célula que pueda mover la síntesis de proteínas a partir de ácidos nucleicos, ¿sí? Pero no todas las células son así. Entonces, la cantidad de organelos y las características o las formas de los organelos dependen de un tipo celular en particular, ¿sí? Hay organelos, los organelos no los podemos ver con microscopía de luz, y menos los elementos del citoesqueleto. ¿Se acuerda que yo le había dicho que en un microscopio de rutina identificamos citoplasma y núcleo? Pero si requerimos ver ultraestructura, ahí sí requerimos microscopio electrónico, ¿verdad? Entonces, a simple vista no vamos a identificar.
Y la otra es que si la célula está en actividad o en algún proceso metabólico, podemos identificar lo que la célula está produciendo. Si lo produce y temporalmente lo almacena, también lo podemos identificar. Y a eso se le llama inclusiones. ¿Por qué se llama inclusiones? Porque quedan incluidas dentro del citoplasma, pero son elementos o sustancias que produce la misma célula. Y como el nombre lo dice, inclusiones. ¿Qué quiere decir? Que quedaron incluidas en el citosol, en el citoplasma. Ahora, si hablamos de citoplasma como tal, como estructura, lo primero que tenemos que conocer es la membrana celular. ¿Sí? La membrana celular tiene un mecanismo de ¿qué? Puede ser de protección, ¿no? ¿De qué? Protección o mantener algo en su lugar. A Para ver, ¿qué más? delimitar el citoplasma, ¿no? O sea, para delimitar la célula y a través Es el también de la borde membrana. Sí. que contornea o define el volumen o la forma celular. ¿Qué más? Permite el paso de sustancias, permite el paso de sustancias a la célula y No. pues, para la Fíjese, célula. ¿qué es primero? No me diga Ah. que primero tiene que decirme siempre qué es. También ¿Qué es una bicapa de lípidos, ¿no? En el libro decía Sí, del modelo de mosaico del modelo de fluido. mosaico. Sí. Bueno, el modelo de mosaico fluido es un modelo estructural para hablar de células, ¿sí? Y esa bicapa tiene un mecanismo de barrera, ¿sí? Es un mecanismo de barrera que así como delimita, también es la que va a definir qué sustancia entra y qué sustancia sale. Y en la cantidad que entra y en la cantidad que sale. ¿Y por qué mecanismo va a entrar y salir algo, verdad? Entonces es una barrera muy, ¿qué? Permeable, podría ser. Selectiva. Selectiva, es semipermeable y selectiva. Y lo de selectiva es muy importante, porque dependiendo del tipo celular, a lo mejor requiere más iones de oxígeno, a lo mejor requiere sodio, a lo mejor requiere potasio. O sea, es selectiva porque dependiendo del tipo celular va a tener mayor afinidad o mayor captura por determinado tipo de ion o de sal, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es semipermeable. No permite el paso de todos los elementos o de todas las sustancias. Selecciona de acuerdo al tipo celular que es y a lo que esa célula requiere para mantener su metabolismo celular. ¿Sí? Entonces es una barrera, es semipermeable, es selectiva. ¿Qué más? Tiene un modelo documentado que se llama mosaico fluido. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre decir? Si yo le preguntara qué características tiene la membrana celular, ¿qué Doctora, tanto más agregaría? Doctora, si se ve pues en un microscopio, se puede notar como si fueran dos capas distintas que están un poco separadas. ¿Sí sería como No. ¿no? No necesariamente. O también depende de qué tipo sea. ¿También depende de qué tipo sea? Depende del tipo celular que sea. En algunas células que tienen un acomodo, y luego dicen en mosaico, ahí es posible definir el borde de la célula y también las uniones con otras células, pero no se puede en todas las células. ¿Sí? En algunas, no en todas.
O sea que se podría decir que otra característica es que difiere de composición. O sea, es diferente. No, de forma. De forma. Más bien de composición, no, de forma. Ok. ¿Sí? De forma. La membrana celular puede tener forma y espesor, que es diferente, variable. Espesor se refiere al grosor de la pared. ¿Sí? Ahora, hay esa pared o ese borde de la membrana celular, hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? El libro menciona algo que habitualmente no se usa en células humanas, excepto en algunas células, pero no es el término correcto. ¿Qué pasaría en el borde? Que no me han comentado. A ver, dentro del mismo citoplasma, doctora. Hablando del borde, estamos en la membrana, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les Pues, estoy preguntando por qué, por el borde. ¿Sí o no? Sí. Hay algo que comenta el libro con respecto al borde. Antes de que se me acabe la batería. ¿Qué sería? Nadie lo mencionó. Que tanto la membrana plasmática como la membrana de los orgánulos son diferentes. Estamos nada más en la membrana de la célula, membrana celular. Okay. Doctora, ¿La no membrana? sé si sea eso. ¿Qué? Pero que no sé si sea eso a lo que se refiere usted, pero en el libro menciona de que pues hay que tenerla muy presente porque si se llega, o sea, si hay una ruptura, pues el Se citoplasma sale pierde al todo. exterior. Sí. Se pierde todo. Bueno, no lo mencionaron, pero por ejemplo, aunque viene un comentario en el libro, en la membrana celular se pueden ver en algunos tipos celulares proyecciones citoplasmáticas. Fíjese bien, en células humanas se dice proyecciones citoplasmáticas. No se emplea decir que son pseudópodos. Porque pseudópodos es un término que aplica únicamente en células procariotas, no en células humanas. ¿Sí? Doctora, sí, es lo que menciona de la transformación Sol-Gel, ¿verdad? Dice que hay veces que se intercambian estas densidades dentro de la membrana celular y es lo que permite que se generen pues esas extensiones, pero evidentemente los pseudópodos pues normalmente se dan en entidades unicelulares, ¿no? Y ya en nosotros vendrían siendo como los cilios o los flagelos del espermatozoide. No, cilios es otra cosa. En la membrana, cuando yo le digo que la membrana se modifica, no tiene que ver con que si es líquido o es sólido. Las proyecciones citoplasmáticas generalmente son por mecanismos de adhesión. Un ejemplo de este tipo celular es el sincitio trofoblasto. ¿Sí? ¿Para qué sirve el sincitio trofoblasto? Es para adherir, para fijar. Entonces, esas proyecciones lo que están haciendo es teniendo o poniendo diferentes puntos de unión para asegurar que el producto de la fecundación. Entonces, esas proyecciones refuerzan o fortalecen con mecanismos de acción de unión celular o de adhesión celular que amplíe un poco el borde o la adhesión de algo que es necesario fijar.
Y por eso se dice, por eso es un ejemplo de este tipo de célula con proyecciones citoplasmáticas. El mejor ejemplo es el sincitio trofoblasto. Y el mecanismo o la forma en que son útiles las proyecciones, pues es porque por medios adhesivos, ¿verdad? Y al aumentar la proyección citoplasmática, amplía la superficie de adhesión celular. Entonces, recuerde, no es correcto nunca hablar de pseudópodos en células humanas. Porque no hay ninguna. No, porque no se dice pseudópodos, porque se dice proyecciones citoplasmáticas. Okay. Por ejemplo, ¿Sí? doctora, Vale. en el libro dice que los pseudópodos son sacos de endoplasma. ¿Esas son las proyecciones que usted menciona? Sí. Pero, o sea, ¿cómo las veríamos en una célula? ¿Literalmente una proyección así de la membrana celular? ¿O es que No confunda. Ya le dije que pseudópodos no se utiliza más que en estructuras inferiores. ¿Sí? El sincitio trofoblasto es un citoplasma muy abundante. ¿No lo han visto en embriología? Sí, sí, que es el que se, ¿cómo se dice? Se une a la pared del útero. Al endometrio. A la pared del endometrio, Del de la endometrio. cavidad uterina. ¿Sí? Eso es lo que va a favorecer la unión. Usted me está dando la razón. ¿Dónde se fijó el producto de la fecundación? Pues a través del sincitio trofoblasto. Pero el sincitio trofoblasto se ondula, aumenta la cantidad de citoplasma y por lo tanto refuerza el mecanismo de adhesión. El sincitio trofoblasto es una célula muy grande y el citoplasma no es redondeado, es ondulante. ¿Por qué es ondulante? Por las proyecciones del citoplasma. Sin estas ondulaciones, entonces nunca se podría pegar al endometrio, ¿verdad? Por ejemplo. No tendría los mecanismos adecuados para la adhesión. A lo mejor sí lo hace, pero no lo tiene bien unido. Sí, o sea, por cualquier cosa se puede como que resbalar. Desprender. Ujú. Ahora, todavía estamos afuera, estamos hablando únicamente de las proyecciones del citoplasma. En la superficie podemos tener un elemento importante que puede ser detectado en algunos tipos celulares. ¿Cuáles? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? La parte más externa de la membrana celular. ¿Qué nos puede dejar ver? ¿Qué estructura? ¿Cómo? No lo entendí, disculpe. ¿Qué estructura podemos identificar en el borde más externo de la membrana celular? ¿Cómo se llama? Los límites celulares. ¿Cómo se llama el componente, la estructura más externa de la membrana celular? ¿Y qué contiene? Bueno, sé que contienen proteínas. La parte más externa, fíjese bien. Ok. Pues es la capa lipídica, ¿no? ¿La más externa? No, No. no. Puede ser delgado. Se puede identificar en algunas células, no en todas. ¿Cómo se llama? ¿No es la membrana superficial, doctora? No,
Tiene un nombre en particular. ¿Plasmalema? No. Ya dije que plasmalema no es un término correcto de usar. No es ¿No la leyeron? glucocáliz, ¿verdad? ¿Cómo? No es la glucocáliz. El glucocálix, que es un depósito ¿de qué? De moléculas lipídicas de la membrana. No, a ver, ¿qué es el glucocálix? Cubierta celular. Sí, pero ¿qué contiene? Carbohidratos. ¿Mande? Hidratos de carbono. Es una cubierta que principalmente contiene hidratos de carbono. De hecho, gluco se refiere a lo que contiene, ¿no? Sí. Entonces, es la delgada cubierta, es una lámina muy delgada que podemos resaltar o podemos hacer más evidente si teñimos el tejido con ácido periódico de Schiff, porque vamos a resaltar la cantidad de ¿qué? De carbohidratos, ¿sí? Doctora, aquí nos dice que se puede demostrar su existencia mediante el método de Paz. Sí, por eso le estoy diciendo, con ácido Sí. periódico de Schiff. Ok. Sí, para ponerlo bien. Ahora, esa es la parte más externa. Y luego hablaron de una doble capa, ¿qué? ¿Lipídica? Lipídica. Lipídica. De una doble capa lipídica. ¿Cuál sería o por qué razón es útil tener una doble capa lipídica? Para mayor impermeabilidad. Para tener una permeabilidad selectiva, puesto que lo que Son es hidrófobas, ¿no? líquido no permite fácilmente el paso del agua. También su El viscosidad, líquido ¿no? no permite, ¿sí? Pero esa es la parte selectiva, la doble capa lipídica. Y el lípido no tiene mucha resistencia. ¿Qué más le podemos poner a la doble capa lipídica? Que la viscosidad de la doble capa depende de la composición de lipídica. ¿Qué tipo de lípido tiene la doble capa lipídica? Bueno, tienen dos. Fosfolípidos. Y colesterol. Fosfolípidos y colesterol. Fosfolípidos. Fosfolípidos es el elemento principal. Ustedes mencionan colesterol. ¿Por qué tiene colesterol? Porque ayuda a que la bicapa lipídica sea menos fluida. No, el colesterol no es para que sea más fluida. Es por el rígido sistema cíclico. Aquí sí ¿Cómo? menciona un rígido sistema cíclico a causa de las mitades externas de las colas de los fosfolípidos. Bueno, tenemos los fosfolípidos que no tienen mucha resistencia, tienen propiedades, mas no resistencia, ¿sí? El colesterol es una estructura más rígida. Por ejemplo, bueno, en el libro menciona que evita que las colas de los fosfolípidos que están compuestas por aminoácidos, evita que se cristalicen cuando hay una baja de temperaturas. Sí, ¿Es eso? por eso, porque tiene una estructura más rígida. ¿Sí? El lípido como tal es blando, es ligero, pero el colesterol es la forma más densa de lípido y eso va a aumentar la resistencia. ¿De qué color son es el colesterol en la membrana celular del mosaico fluido? ¿Amarillo? ¿Cómo? ¿Amarillo? En el diagrama, a ver. No. ¿De qué color es? Sería como rosa, ¿no? ¿Mandé?
Sería como, no. Pues que menciona que es debido a las colas y al final viene en color rosa. ¿Sí sería ese color? Así. Sí. Entonces es un componente más rígido y está al final de ¿qué? ¿O en los bordes de qué? De los fosfolípidos. De los fosfolípidos, en los bordes o en las colas de los fosfolípidos. Entonces, la parte semipermeable y rígida es fosfolípidos y colesterol. ¿Sí? Y la estructura como tal o el contorno que va a alinear la forma de la membrana celular, ¿está formada de qué? Por las cabezas de los fosfolípidos. Ya tenemos los fosfolípidos y ya tenemos el colesterol. Pero eso necesita alinear una estructura. ¿Con qué la alineamos? ¿Con qué se puede definir más? A ver, ¿qué otro elemento o qué otro componente vemos en la membrana celular? Menciona que los esfingolípidos también. Pero no Bueno, sé. las formas de lípido van a cambiar de acuerdo al tipo celular. Por ejemplo, a ustedes que les gusta mucho que las neuronas, ¿qué lípido tiene la membrana celular de las neuronas? Aquí dice, doctora, en el libro que los gangliósidos son los que se encuentran en mayor cantidad en las membranas celulares de las neuronas. Exactamente, ese es un tipo particular de lípido, ¿sí? Esa forma de lípido no vamos a tener en otro tipo celular, ¿sí? ¿Y dónde podemos encontrar esfingolípidos, que es otro tipo de lípido? ¿En dónde? También en la membrana celular, ¿no? ¿Pero de qué célula? De los fosfolípidos. ¿De qué célula? ¿De las células eucariotas? No. ¿De qué célula? Ya dijimos que gangliósidos hay en la membrana de la neurona, ¿sí? ¿Y los esfingolípidos? ¿No? No, doctora, no sabría decirle dónde las podemos encontrar. También en el tejido nervioso, ¿no, doctora? Otra vez, ¿en qué tejido nervioso? ¿En qué tipo celular? Cuando me dice tejido nervioso, no me dice absolutamente nada. ¿Dónde? No sé, doctora. Bien. Cada forma de lípido es particular de un tipo celular. Y es donde es muy complicado la histología. O sea, un componente es única y exclusivamente de determinado tipo celular. ¿Sí? Entonces, aunque decimos lípidos, pues sí está muy sencillo lípido, sí. Nada más que hay una forma de lípido en particular para un determinado tipo celular. Entonces, por eso no me puede contestar tan general. Ah, sí, hay lípidos. Bueno, sí, pero ¿de cuál, verdad? ¿De cuál lípido y en qué célula? O sea, es muy específico. No es de que en cualquiera voy a tener lípidos. Sí, en cualquiera. Nada más que dígame de cuál y en qué célula. ¿Sí? Y ahí es donde se vuelve muy complicado. No entender o no interpretar. Bien. Si hay diferente tipo o diferente forma o acomodo de lípido,
sigue siendo un componente relativamente blando, ¿verdad? ¿Qué faltaría? ¿O con qué reforzaremos a los lípidos? ¿Con una proteína? ¿Con proteínas de membrana? Con proteínas de membrana. Dentro de las proteínas, que son un montón, porque por lo menos en la membrana celular yo creo que fácilmente son 15 tipos de proteínas. ¿Sí? Bien. ¿Ya se tienen que conectar con la otra clase? Sí, doctora, en 2 minutos. ¿En 2 minutos? Bien. Entonces nos vamos a quedar en proteínas de la membrana celular. Nos comunicamos para la siguiente clase y nos quedamos en esa parte de la membrana celular. Claro. ¿De acuerdo? Creo que sí. Sí, doctora, ya por último, más o menos, ¿cuántas proteínas hay en la membrana? ¿15? Aproximadamente. Ok. También doctora. cambian de acuerdo al tipo celular. Ajá. ¿Sí? Es para tenerlo en cuenta y buscarlas. Bueno, entonces nos comunicamos más tarde para que entren a la otra clase. Claro que sí. Muchas Gracias. Gracias, doctora. Muchas Tenga gracias, bonito doctora. día. Luego. Hasta luego. Buen día. Gracias, Hasta luego. doctora.